Querido oyente, bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Recibe un saludo lleno de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero invitarte a sentarte conmigo, como si estuvieras junto al fuego en una noche tranquila, y abrir juntos una de las historias más profundas y misteriosas de toda la Biblia, la historia de Enoc, aquel hombre que, como nos dice la Escritura, caminó con Dios. El versículo clave de esta enseñanza se encuentra en Génesis 5, versículo 24. Y dice así: Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque la llevó Dios. No sé qué imágenes te viene a la mente cuando escuchas esas palabras, pero para mí esta frase sigue estremeciendo mi alma, porque no habla simplemente de un hombre bueno, ni de un hombre religioso, sino de un hombre cercano a Dios, íntimo con Dios, tan unido a Él en vida que Dios lo tomó sin pasar por la muerte. Pero no estamos aquí para quedarnos fascinados solo con la historia. Estamos aquí para dejarnos transformar por ella, porque la vida de Enoc nos deja preguntas que atraviesan el alma. Por ejemplo, ¿cómo se camina con Dios? ¿Por qué necesitamos caminar con Él? ¿Qué ocurre cuando no caminamos con Dios? ¿Qué beneficios trae caminar con Él? ¿Y cómo aplicamos todo esto en un turbulento mundo que vivimos hoy? Querido oyente, este mensaje no es para curiosos, es personas que sienten dentro de sí un susurro: quiero más de Dios, quiero caminar con Él. Y si ese es tu anhelo, quédate conmigo, este viaje es para ti. Antes de hablar de Enoc, debemos ir atrás, muy atrás, a la intención inicial de Dios, porque el caminar con Dios no comienza con Enoc, ni con Abraham, ni con Moisés. Comienza en el huerto de Edén, donde Dios bajaba a caminar con Adán y Eva en la frescura del día. Dios no creó al ser humano para observarlo desde lejos, lo creó para andar en comunión, para caminar juntos, para compartir vida, palabra, intimidad. Pero el pecado rompió ese caminar. La humanidad se escondió entre los árboles, y desde entonces el hombre conoce caminos oscuros, caminos de soledad, caminos sin Dios. Sin embargo, en cada generación hay un pequeño grupo, un resto, personas que escuchan el llamado de Dios: vuelve a caminar conmigo. Uno de ellos fue Enoc. ¿Quién era Enoc? La Biblia, curiosamente, nos dice muy poco sobre Enoc, en comparación con otros personajes. No se habla de grandes hazañas, ni de guerras, ni de logros políticos. No escribió salmos, no construyó un arca, no abrió el mar, no derribó murallas. Según los textos antiguos, Enoc vivió en una época oscura, cuando el pecado crecía como una sombra sobre la tierra. Era un hombre rodeado de injusticia, de burladores, de hombres que despreciaban las cosas santas. Muy parecido a nuestra época, ¿verdad? Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, Enoc tomó una decisión que cambió su destino: caminar con Dios. La Biblia repite esa frase 2 veces sobre él, como queriendo subrayarla, donde dice: y caminó Enoc con Dios. ¿Sabes qué significa eso, querido oyente? Significa que donde la mayoría elegía ignorar a Dios, Enoc elegía buscarlo. Donde muchos elegían el camino cómodo,
Él elegía el camino santo, donde otros vivían para sí mismos. Él vivía para Dios. Pero escucha esto con atención. Enoc no caminó con Dios porque fuera perfecto. Caminó con Dios porque tenía fe. Fe real, fe que se vuelve estilo de vida, fe que transforma. Caminar con Dios significa vivir consciente de su presencia. Los hombres pueden saber que Dios existe, y aún así vivir como si estuviera lejos. Pero Enoc no vivía así. Enoc no tenía una fe guardada en un cajón. No era un creyente de ceremonias solamente. Enoc vivía delante de Dios, bajo Dios y con Dios. Caminar con Dios significa algo muy simple y profundo. Vivir tu vida consciente de que Dios está a tu lado cada día. Cuando un hombre camina con un amigo, lo escucha, conversa con él, se ajusta al paso de ese amigo. Caminar con Dios es exactamente eso, ajustar nuestro paso al de Él. Déjame hacerte una pregunta, querido oyente. ¿Ajustas tu vida a Dios o esperas que Dios se ajuste a tu vida? Porque hay quienes quieren un Dios que sigue su ritmo, su agenda, su deseo. Pero Enoc era diferente. Él decía con su vida: Señor, yo quiero andar a tus pasos, guíame tú. Y eso es la esencia del caminar de un hijo de Dios. Caminar con Dios es un camino continuo, no ocasional. Una de las enseñanzas más hermosas sobre Enoc es que no caminó con Dios por días o por meses, sino por 300 años. No era un hombre que buscaba a Dios solo cuando tenía problemas, ni cuando necesitaba un milagro, ni solo en los momentos emocionales. Enoc caminó con Dios todos los días. Y yo me pregunto si tú has conocido personas que hoy están encendidas espiritualmente, pero mañana están frías. Hoy oran, pero mañana no oran. Hoy tienen fe, mañana dudan. Quizás sirven a Dios hoy, pero mañana se desaparecen. Enoc no era de esos. Él no daba pasos de fe un domingo y luego desaparecía espiritualmente el resto de la semana. Su vida era un caminar constante, como quien toma la mano de Dios y no la suelta jamás. Querido oyente, hazte esta pregunta. ¿Mi caminar con Dios es una visita o una convivencia? Porque Dios no busca visitas espirituales, Él busca compañeros de camino. Caminar con Dios es caminar contra corriente. Muchos imaginan la vida de Enoc como la de un místico apartado del mundo, viviendo en una cueva, pero no. Querido oyente, Enoc era esposo, era padre, era abuelo. Tenía responsabilidades, tenía familia, tenía trabajo, y caminó con Dios en medio de todo eso. Y no solo eso, vivió en un tiempo de profunda corrupción moral. La generación antes del diluvio se estaba alejando de Dios de forma alarmante. Y aún así, Enoc no se dejó arrastrar. Esto hay que decirlo claro. Caminar con Dios siempre te hará diferente. No tendrás las mismas conversaciones, ni los mismos gustos, ni los mismos valores. Otros quizás se burlen, te llamen exagerado, antiguo o fanático, pero tú estarás caminando con Dios. Enoc lo vivió. En su tiempo había burladores, impíos, hombres que vivían en pecado sin remordimiento. Pero Enoc escuchaba otra voz, la voz del cielo.
Querido oyente, ¿a qué voz estás escuchando más? ¿A la del mundo o a la de Dios? Caminar con Dios requiere fe. La Biblia dice en Hebreos que Enoc tuvo un testimonio que agradó a Dios. ¿Sabes qué significa eso? Significa que cuando Dios miraba la vida de Enoc, veía en él un hijo que confiaba en su palabra, que tomaba en serio sus caminos, que lo buscaba con sinceridad. Y luego viene esa frase que deberíamos grabar en el corazón: sin fe es imposible agradar a Dios. Esto podemos leer en Hebreos 11:6. Es imposible caminar con Dios sin fe. Es imposible avanzar sin creer. Es imposible tomar la mano de Dios si no confías en Él. Querido oyente, tu caminar con Dios no comienza con fuerza de voluntad, ni con emoción ni con disciplina. Comienza con fe. Fe para creer que Dios está contigo. Fe para creer que Él guía tu vida. Fe para obedecer incluso cuando no entiendes. Fe para seguirlo incluso cuando el camino parece difícil. Así caminó Enoc, y así debemos caminar nosotros. Caminar con Dios cambia tu manera de vivir. Querido oyente, caminar con Dios no es una teoría, no es una mística, no es poesía espiritual. Caminar con Dios transforma la vida entera. Veamos una lista de las cosas que cambian cuando alguien camina con Dios. Cuando alguien camina con Dios, piensa diferente, habla diferente, incluso ama diferente y toma decisiones diferentes. Se aparta del pecado, abraza la santidad, trata a los demás con gracia, perdona, sirve y confía. Ahora, quiero hacerte una pregunta profunda. ¿Está cambiando tu vida porque caminas con Dios o sigues igual que siempre? Porque donde Dios pone su pie, deja huellas. Y donde un hombre pone su pie en esas huellas, su vida nunca vuelve a ser igual. Caminar con Dios no te libra de responsabilidades, te fortalece para cumplirlas. Recordemos que Enoc tenía familia, tenía hijos, tenía nietos. Estaba rodeado de necesidades, de demandas, de líos, igual que tú. No me vengas con la idea de que no puedo caminar con Dios porque tengo demasiado trabajo, o demasiada familia, o muchas cargas. ¿Sabes por qué? Porque caminar con Dios no compite con tus responsabilidades, las ilumina. Caminar con Dios no te aparte de la vida, te hace vivirla mejor. No te saca del mundo, te hace testimonio dentro de él. No te quita obligaciones, te da fuerza, sabiduría, gozo y paz para cumplirlas. Querido oyente, tu casa necesita que tú camines con Dios. Tu trabajo necesita que camines con Dios. Tus hijos, tus sueños, tus ministerios, tu alma, todos necesitan que camines con Dios. Ahora nos adentramos en algo más práctico, más urgente, más dirigido al corazón. Nos hacemos la pregunta: ¿cómo puedo yo caminar con Dios hoy? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Y por qué es tan decisivo este caminar? Quiero que imaginas que Dios, como un Padre amoroso, extiende hoy su mano hacia ti. No te llama al desierto ni a un monasterio.
Te llama a caminar con Él en tu vida real, en tu hogar, en tu trabajo, en tus decisiones, también en tus luchas y debilidades. Y ahora te diré, querido oyente, con sencillez y profundidad, cómo empieza ese caminar y cuál es el precio de no hacerlo. Caminar con Dios comienza con redención, no con perfección. A veces pensamos que caminar con Dios es para los fuertes, para los santos, para los que nunca fallan. Pero escucha esto como un bálsamo para tu alma. Dios no pidió perfección a Enoc, pidió redención. Dios nunca ha llamado a caminar con Él a los perfectos, sino a los imperfectos que tienen un corazón sincero. El primer paso siempre es este: Señor, me rindo, no quiero caminar solo, no sé hacerlo, llévame de tu mano. Enoc no caminó con Dios porque fuera extraordinario, caminó con Dios porque se dio el control de su vida. Eso es redención. Y ese es el primer paso para ti hoy. No se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que Dios quiere hacer contigo. Caminar con Dios implica acuerdo con Dios, porque dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. En Amos 3:3 lo dice claro: ¿pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Para caminar con Dios necesitas estar de acuerdo con lo que Él llama bueno, rechazar lo que Él llama malo y abrazar su voluntad, incluso cuando contradice tus deseos. Esto no significa que siempre entenderás a Dios, querido oyente, pero sí significa que siempre confiarás en Él. El que camina con Dios tiene que decir: Señor, yo voy a tu paso, no al mío. Y te digo algo por experiencia propia. A veces Dios va más lento de lo que quisiéramos, y otras veces va más rápido de lo que imaginamos, pero siempre va en el camino correcto. Caminar con Dios requiere escuchar su voz. Hoy vivimos en una época de ruidos mentales, ruidos emocionales, tecnológicos. El mundo grita, el pecado susurra, la ansiedad golpea la puerta, la distracción es constante. Pero Dios habla despacio, habla en lo secreto, habla al corazón quieto. Querido oyente, si quieres caminar con Dios, tienes que aprender a hacer silencio interior, silencio espiritual para escuchar su voz. ¿Cómo habla Dios? Pues a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de la oración, a través de la conciencia iluminada, a través de su paz, a través de circunstancias que Él mismo guía. Caminar con Dios es imposible si no escuchas su voz, porque ¿cómo seguir su paso si no sabes hacia dónde va? Caminar con Dios implica obediencia, aunque duela, aunque cueste. Querido oyente, déjame hablarte con sinceridad. No hay caminar con Dios sin obediencia. Enoc no caminó con Dios por teoría, sino por práctica. La obediencia sostiene el caminar, así como las piernas sostienen al caminante. Sin obediencia, tu caminar con Dios se vuelve una ilusión. Ahora, quiero decir esto con amor. Obedecer a Dios duele a veces. A veces significa renunciar a algo. A veces significa dejar un pecado, o un mal hábito, o una relación destructiva, o un camino equivocado, o un orgullo viejo. Pero ninguna obediencia verdadera termina en pérdida,
Toda obediencia termina en gloria. Caminar con Dios significa separación del mundo y de sus caminos. Aquí, querido oyente, estamos en un punto que muchos no quieren escuchar hoy, pero que la vida de Enoc lo grita con claridad. No se puede caminar con Dios y caminar con el mundo al mismo tiempo. El que quiere ir hacia la luz debe separarse de las tinieblas. El que quiere escuchar a Dios debe silenciar las voces que lo alejan de Él. El que quiere vivir en santidad debe separarse de aquello que contamina su alma. No estoy hablando de aislarse del mundo, hablo de no vivir como el mundo. Yo sé que esto cuesta, sé que te pueden llamar exagerado, sé que puedes perder amistades, sé que habrá lugares donde ya no encajas, pero la presencia de Dios vale más que cualquier aprobación humana. Enoc vivió separado, y por eso caminó con Dios en una generación donde casi nadie lo hacía. Queridos oyentes, ahora llegamos a la pregunta muy importante. ¿Y qué pasa entonces cuando no caminamos con Dios? Tenemos que hablar de esto con honestidad. ¿Qué ocurre cuando un ser humano decide no caminar con Dios? Ocurre lo mismo que ocurrió en los días de Enoc. El hombre queda solo, a la deriva, sin dirección, expuesto a su propio corazón, que es engañoso. También es arrastrado por un mundo que se aleja cada vez más de Dios. Quiero mostrarte, querido oyente, con claridad pastoral, lo que ocurre cuando no caminamos con Dios. 1. Pierdes el rumbo. El hombre sin Dios puede tener metas, pero no tiene rumbo eterno. Puede tener logros, pero no tiene dirección divina. Puede correr, pero no sabe hacia dónde. La falta de caminar con Dios nos vuelve errantes del alma. 2. Pierdes sensibilidad espiritual. Cuando no caminas con Dios, tu corazón se enfría. Lo que antes te dolía, ya no te duele. Lo que antes te alegraba, ya no te alegra. Lo que antes discernías con claridad, ahora lo confundes. El pecado empieza con un susurro y termina como un hábito. 3. Te haces vulnerable al pecado y la tentación. El enemigo no teme al que camina con Dios, teme al que permanece con Dios. Pero cuando dejamos de caminar con Él, nos quedamos sin cobertura. Es como un niño que suelta la mano de su padre en medio de una ciudad peligrosa. 4. Comienzas a caminar solo con tu propia fuerza. Y querido oyente, no hay carga más pesada que cargar la vida sin Dios. No hay batalla más difícil que luchar solo. No hay noche más oscura que la noche donde no sentimos a Dios cerca. 5. Te vuelves presa del mundo y sus caminos. El mundo te seduce. El mundo te arrastra. El mundo te distrae. El mundo te promete libertad y te deja vacío. Enoc vio esto en su generación, hombres que caminaron sin Dios y cayeron en la corrupción que después trajo el juicio del diluvio. 6. Te pierdes la guía, la paz, la protección y la presencia de Dios. Sin caminar con Dios, las decisiones se vuelven confusas, la paz se evapora, la ansiedad toma el control, el temor gobierna y la fe se apaga. Querido oyente, si no caminas con Dios, caminas sin Dios, y caminar sin Dios es caminar hacia la ruina.
el resultado del no caminar con Dios. Dios camina contra nosotros. Esto es profundo y solemne. D.L. Moody lo explica con mucha claridad. Él dijo: cuando un hombre insiste en caminar lejos de Dios, tarde o temprano Dios tiene que caminar contra él. No porque Dios sea cruel, sino porque el hombre se posiciona del lado opuesto. Y entonces mira todo lo que viene: crisis espirituales, corrección, vacío, convicción, caminos cerrados, luchas internas, consecuencias dolorosas. Recuerde, no como castigo destructivo, sino como llamado al arrepentimiento. Querido oyente, cuando Dios camina contra nosotros, es para empujarnos a volver a caminar con Él. El mundo moderno, un reflejo de la generación de Enoc. Hoy vivimos días parecidos a los suyos. La gente ama lo nuevo pero rechaza lo santo. Se burla del Evangelio. Abraza el pecado como moda. Quiere espiritualidad sin Dios, moralidad sin Biblia, libertad sin verdad. Quiere un camino distinto al antiguo camino que Dios estableció. Enoc fue un hombre diferente en medio de una generación igual a la nuestra. Y Dios está buscando gente así hoy. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, que decidan caminar con Él, aunque el mundo no entienda, no apruebe o no siga. Ahora, querido oyente, entraremos a un terreno glorioso. ¿Qué sucede cuando sí caminamos con Dios? Escúchame bien. Nadie que camina con Dios termina perdiendo. Nadie que camina con Dios termina vacío. Nadie que camina con Dios termina igual. Si tú decides caminar con Dios, querido oyente, tu vida será diferente, radiante, serena, firme, llena de propósito, como la vida de Enoc. Vamos a ver paso a paso. Caminar con Dios te da identidad. Ya no vives definido por el mundo, sino por tu Padre Celestial. Cuando un hombre camina sin Dios, vive buscando quién es, buscando identidad en su trabajo, en su éxito, relaciones, apariencias. A muchas personas son identificados por sus heridas del pasado. Pero cuando caminas con Dios, Él mismo te revela tu identidad. Él te dice: eres mío, eres amado, eres elegido, eres perdonado, perdonada, eres hijo, eres hija. Enoc vivió en un mundo corrompido, confuso y violento, pero él sabía quién era, un caminante de Dios. Cuando tú caminas con Dios, ya no te defines por lo que te hicieron, ni por lo que fallaste, ni por lo que otros dicen. Tú defines por lo que Dios dice de ti. Caminar con Dios te da paz. No una paz emocional, sino una presencia que te sostiene. Piensa en esto. Cuando caminas con alguien, su presencia se convierte en tu paz. Si un niño camina por una ciudad peligrosa de la mano de su padre, no tiene miedo. ¿Por qué? Porque la paz no viene de la calle, viene de la mano que lo sostiene. Y así es con Dios. Los que caminan con Él viven esta paz. Ahora no es ausencia de problemas, no es ausencia de preocupaciones, no es ausencia de tormentas, es presencia de Dios. Enoc no vivía en un mundo más fácil que el nuestro, pero caminó en una paz que miles a su alrededor no conocían. Querido oyente,
Si hoy tu corazón está inquieto, si la ansiedad golpea, si el miedo se asoma, escucha esta verdad. La paz se encuentra caminando con Dios, no huyendo de los problemas. Caminar con Dios te da dirección. Cada paso es guiado, cada decisión es iluminada. Una de las cosas más hermosas del caminar con Dios es que ya no caminas a ciegas. Dios toma tu vida como un pastor toma su oveja y la guía. ¿Y cómo te guía el Señor? En decisiones importantes, en tus relaciones, en cambios de rumbo, en tu ministerio, en tu trabajo y también en tiempos difíciles. Cuando caminas con Dios, su palabra te ilumina el paso, no la distancia completa, sino el paso inmediato. Enoc vivió así, día a día guiado, paso a paso conducido. Y quizás tú hoy estés buscando dirección. Quizás estás preguntando, ¿qué camino debo tomar? ¿Qué elección agrada a Dios? ¿Qué hago con mi futuro? La respuesta no es un mapa. La respuesta es una mano. Camina con Dios y Él te guiará. Caminar con Dios transforma tu carácter. Querido oyente, caminar con Dios no solo cambia tu entorno, te cambia a ti. Enoc no se volvió santo por fuerza de voluntad, se volvió santo por comunión. ¿Y sabes qué? Tú te pareces a quien amas, te pareces a quien escuchas y te pareces a quien sigues. Cuando caminas con Dios, su carácter te empieza a impregnar. Su humildad, su pureza, su santidad, su compasión, su paciencia y su amor. Tu ira empieza a desaparecer, tu orgullo se derrite, tu dureza se suaviza, tus palabras se vuelven amables, tus pensamientos se limpian, tus decisiones se purifican. Caminar con Dios no te hace perfecto, pero te hace mejor, más cristocéntrico, más parecido al Padre. Caminar con Dios te da valentía. Enoc vivió rodeado de hombres violentos, burladores y malvados. ¿Y sabe qué hizo él? Los confrontó con la verdad. Caminar con Dios dio a Enoc una valentía que no venía de él. Una valentía profética, una valentía espiritual. Porque cuando tú caminas con Dios, no caminas en tu propia fuerza, caminas revestido de su presencia. Queridos oyentes, quizás tú enfrentas situaciones que dan miedo, decisiones difíciles, enfermedades, noticias que estremecen, incertidumbres del futuro, ataques del enemigo, y quizás sufres del miedo de la opinión de la gente. Pero si caminas con Dios, Dios te llena de valentía. No una valentía agresiva, sino firme, la valentía del que sabe que no está solo. Caminar con Dios te da testimonio. La Biblia dice que antes de ser llevado, Enoc tenía testimonio de que había agradado a Dios. Eso significa que su caminar con Dios era visible. Otros podían verlo, podían notarlo, podían sentir que él no era como los demás. Querido oyente, cuando tú caminas con Dios, tu familia lo ve. Tus hijos lo notan, tus amigos lo sienten, tus enemigos lo perciben, tus compañeros de trabajo lo reconocen, tu iglesia lo confirma. No tienes que anunciarlo, se ve. El que camina con Dios no presume, pero brilla.
Caminar con Dios te guarda en tiempos de corrupción. En los días de Enoc la corrupción crecía, la violencia crecía, la inmoralidad crecía. ¿Y qué hizo Enoc? Caminó en santidad cuando casi nadie lo hacía. Queridos oyentes, vivimos tiempos modernos que no son muy distintos. La maldad se normaliza, el pecado se celebra, la fe se ridiculiza, la pureza se desprecia y la verdad se relativiza. Pero los que caminan con Dios tienen una protección especial, una conciencia despierta, un espíritu alerta, una sensibilidad espiritual, un amor por la verdad, un rechazo natural a lo impuro. Cuando caminas con Dios, no te vuelves perfecto, pero sí incorruptible. El mundo no te traga, el pecado no te domina, la presión no te vence. Caminar con Dios te prepara para la eternidad. Querido oyente, esto es glorioso. Enoc caminó tanto, tan cerca, tan profundo, tan fielmente con Dios, que un día Dios le dijo: Enoc, ya estás más cerca de mi casa que el de la tuya. Ven. Y Dios lo tomó, sin muerte, sin agonía, sin tumba, sin despedida. Enoc había pasado tanto tiempo con Dios en la tierra que no fue extraño continuar caminando con Él en el cielo. Caminar con Dios es un entrenamiento eterno, un anticipo de lo que viviremos para siempre. Queridos oyentes, al mirar la vida de Enoc, descubrimos que caminar con Dios no es un privilegio reservado para unos pocos, sino una invitación abierta para todo aquel que desea vivir cerca del Señor. Caminar con Dios es rendirse, obedecer, escuchar su voz y elegirlo por encima del mundo. Es un paso diario, sencillo, pero transformador. Y aunque el mundo moderno esté lleno de distracciones, tentaciones y caminos falsos, todavía hay hombres y mujeres que pueden vivir como Enoc, firmes, fieles y guiados por la presencia divina. Caminar con Dios trae paz, dirección, identidad y fortaleza. No hacerlo trae confusión, vacío y desgaste espiritual. Por eso, querido oyente, hoy es el día para dar ese primer paso. Dios te extiende su mano y te dice: camina conmigo. Que esta verdad quede grabado en tu corazón. No hay vida más plena, segura y gloriosa que la vida que se vive cerca de Dios. Recordemos cómo caminar con Dios. Caminar con Dios comienza con rendir el corazón, porque nadie puede andar con Dios mientras lucha por mantener el control absoluto de su vida. El primer paso es decir con sinceridad: Señor, guíame tú. El segundo paso es estar de acuerdo con Dios, porque Amos 3:3 nos recuerda que dos no pueden caminar juntos si no piensan igual. Caminar con Dios implica abrazar su verdad, rechazar el pecado y permitir que su palabra sea la medida de nuestras decisiones. El tercer paso es escuchar su voz. Dios habla por medio de la Escritura, de la oración, de la paz interior y de las convicciones del Espíritu Santo. Quien quiere caminar con Dios debe aprender a hacer silencio espiritual para reconocer su guía. El cuarto paso es obedecer, aunque cueste. Enoc caminó con Dios porque vivía según lo que Dios decía, no según su propio deseo. La obediencia es la huella que dejamos en el suelo cuando seguimos los pasos del Señor.
El quinto paso es constancia. No se trata de buscar a Dios solo en momentos difíciles, sino de caminar con Él cada día, en lo cotidiano, en lo simple, en lo invisible. El caminar con Dios es un hábito, no un impulso, una relación, no un evento. Y finalmente, caminar con Dios implica separación del mundo, no aislamiento, sino una vida distinta, limpia, íntegra, guiada, marcada por el amor a la santidad. Así se camina con Dios, paso a paso, día tras día, con fe sincera, corazón rendido y obediencia humilde. Es el camino más seguro, más dulce y más transformador que puede vivir un ser humano. Queridos oyentes, ahora quiero orar por ti. Inclina tu corazón, deja que esta oración te abrace. Permite que Dios te hable mientras oramos. Padre amado, Dios que caminó con Enoc, Dios que llama hoy a tus hijos a caminar contigo, míranos en este momento. Aquí estamos con nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestros temores, nuestras dudas, pero también con un deseo profundo de caminar contigo. Señor, te pedimos hoy, tómanos de la mano. No permites que caminemos solos, ni confundidos, ni lejos de ti. Danos tu gracia para rendirnos, tu fuerza para obedecerte, tu luz para escucharte y tu paz para seguirte. Rompe, Señor, todo lazo que nos ata al mundo. Rompe cadenas de pecado, quiebra hábitos que nos alejan de ti, despiértanos del sueño espiritual, enciende de nuevo el fuego de nuestra fe. Padre, danos un corazón como el de Enoc, un corazón fiel, sencillo, íntegro, devoto y apegado a ti. Enséñanos a caminar contigo en la mañana, en el trabajo, con la familia, en las decisiones, en la soledad, en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, en todo tiempo, Señor. Que tu presencia sea nuestro hogar, que tu palabra sea nuestro camino, que tu espíritu sea nuestro compañero, que tu amor sea nuestra fuerza. Padre, si alguien está escuchando este mensaje con lágrimas, dile al corazón, no camines solo, camina conmigo. Si alguien está perdido, tráelo de vuelta. Si alguien está débil, fortalécelo. Si alguien está quebrado, levántalo. Si alguien hace años no te siente, abrázalo. Y Señor, permítenos caminar tan cerca de ti, tan profundamente contigo, que un día como Enoc podemos escucharte decir, ya estás más cerca de mi casa que la tuya. Ven. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias porque hoy, una vez más, nos invita a caminar contigo. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje y te espero en un nuevo programa de Voces de la Biblia.